compartir con todos ustedes es que hoy tenemos la gran suerte, incluso también desde ambos lados, tenemos la gran suerte de contar con excelentes profesionales que nos van a hablar de una nueva profesión, de una nueva actividad. Y yo quiero destacarlo. Y son personas que han dedicado muchísimas horas, tanto en el ámbito investigador como en el ámbito profesional, a la seguridad e inteligencia estratégica. Una nueva profesión que va a tener, no lo duden, tengo mucha experiencia en esto por mi actividad nacional e internacional, va a tener el 100% de empleabilidad. Ellos nos van a hablar de una serie de variables que yo no quiero descubrirlas ahora, porque lo van a hacer ellos mucho mejor que yo y quiero escucharlos. Nos van a hablar de inteligencia estratégica, de inteligencia operativa, de inteligencia táctica, de seguridad económica, de seguridad física. Nos van a hablar de una seguridad multidimensional que hoy en día es muy necesaria en el ámbito de cualquier tipo de empresa, mediana, pequeña, grande, como son los aspectos humanos, como es la seguridad del medio ambiente, la seguridad nacional, económica, temas sociales. En definitiva, yo quería resaltar que el mercado de inteligencia es un mercado en expansión, el mercado de inteligencia y seguridad estratégica. ¿Por qué? Porque cualquier organización debe asegurar o buscar su supervivencia. Y como ustedes bien saben, o bien decía Tedeschi, uno de nuestros maestros, en Dios confío, el resto tráigame datos. A ellos se ocupa esta nueva profesión. Y bueno, yo quiero darle la enhorabuena por haber tenido esta idea. Ellos son pioneros, son vanguardistas en llevarla a cabo y hoy nos van a hablar de esta nueva actividad, de esta nueva profesión. Y el tercer mensaje que quiero indicar a todos ustedes, ya para finalizar, para introducir y para dar las gracias a estos excelentes profesionales, es que hay que incorporar la inteligencia a todo el proceso empresarial, administrativo, social, jurídico, y hoy en día tenemos que dedicarle un tiempo importante a ello, y más ahora que con esta situación en la cual tenemos que ver cómo está el ámbito geopolítico, cómo está el ámbito económico, cómo está el ámbito de la digitalización, el ámbito de la seguridad individual, de la sociedad. El ámbito de la inteligencia estratégica y seguridad va a ser sin duda, lo tengo claro, uno de los vectores de crecimiento de lo que llamamos el nuevo siglo XXI. Y por tanto, mi tercer mensaje, yo creo que es compartir lo que establece el Talot de la náhuatl, líderes de acción positiva. Yo creo que hoy vamos a ver aquí una serie de líderes que son positivos y que van a transmitirles a ustedes esta nueva profesión seguro, con pasión, porque lo viven, pero también con conocimiento. Yo nada más, quería solamente introducir, decirles por qué estamos aquí hoy, esta puesta de largo, darle las gracias a todos los que se han inscrito, que han sido muchísimos, y la cantidad de emails que me han llegado pidiendo información, y decirles que nada, que estamos aquí para ayudarles y para sumar. Por tanto, yo cedo la palabra ahora al director general de ISEN Centro Universitario, el señor Luis Cruz, que es el que va a hacer la moderación de este webinar y de estos excelentes profesionales. Pues muchas gracias, Salvador. Muchas gracias por tu presentación y efectivamente entiendo que este es nuestro primer hito. Voy a comenzar presentando a los ponentes, extraordinarios ponentes, no solo por la experiencia que acumulan en los ámbitos de la seguridad y de la inteligencia, sino porque además de académicos han vivido de verdad la acción en lo que es el trabajo de los ámbitos de seguridad. En primer lugar, me van a permitir que les presente a la doctora Magdalena Alcocer Vega. Magdalena es... Perdón, que se... Disculpe, pero estoy aquí en ello. Magdalena, les decía, es actualmente la coordinadora de la licenciatura en Inteligencia Estratégica de la Universidad Anáhuac de México, la Facultad de Derecho, y lo es desde el año 2016.
donde también ha impartido clases en el área de posgrado. Es doctora en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Complutense de Madrid, con distinción cum laude, posgrado en Integración Regional y Relaciones Económicas Internacionales por la Universidad de Barcelona y licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de México. En el sector público trabajó en la Exsecretaría de Seguridad Pública Federal, en la Dirección de Asuntos Policiales Internacionales de la División de Inteligencia de la Policía Federal, a cargo de la implementación de en todas las divisiones de Policía Federal de la iniciativa Mérida. Para quienes no sepan qué era la iniciativa Mérida, les aclaro que fue un tratado de colaboración entre los Estados Unidos de América, México y los países de Centroamérica para atender algunas de las consecuencias del crimen organizado y el narcotráfico. Llevó a cabo la gestión y el seguimiento de los temas de seguridad en la relación de la Policía Federal con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional de Canadá, con el Ministerio de Seguridad Pública, con el Colegio de la Policía Canadiense y con la Real Policía Montada del Canadá, para coordinar los programas bilaterales de seguridad con la Secretaría de Seguridad Pública y de Cooperación Internacional en materia de capacitación y de formación de la Policía Federal. Ha sido también consultora en comunicación estratégica en dos de las agencias más relevantes de México. Es asociada del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP de México, donde ha impartido clases en la licenciatura en Gobierno y Administración Pública y en la maestría en Administración Pública. Ha sido directora y codirectora de diversas tesis de maestría y del doctorado en Administración Pública. Es miembro de Seguridad por México, asociación civil que se preocupa por educar y promover el respeto a la ley y el respeto a la vida. Y entre sus publicaciones cabe destacar la obra Profesionalización de la Policía Federal en el marco de la iniciativa Mérida 2009-2012, que fue publicado por el INAP, Instituto de Administración Pública. En segundo lugar, les presento a don Jesús de Miguel Sebastián, coronel del Ejército de Tierra, situación de retiro, diplomado de Estado Mayor por la Escuela Superior de Guerra del Ejército de Tierra de España. Ha cursado estudios en materia de estrategia, liderazgo y organización en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa en España, en la Universidad de Granada y en la Universidad de Zaragoza, así como otros de especialización en otros centros docentes españoles y de la OTAN. Máster en Seguridad y Defensa por la Universidad Complutense. Jesús de Miguel cuenta en su haber con la experiencia otorgada por los 38 años de servicio en las Fuerzas Armadas Españolas, habiendo ocupado cargos de responsabilidad, entre los que cabe destacar el de jefe de Estado Mayor del Mando de Operaciones Especiales, jefe de la sección de planes estratégicos del Estado Mayor Conjunto, que es órgano, como saben, del Estado Mayor de Defensa. Comandante del Regimiento Saboya número 6, fundado en el siglo XVI por Carlos I de España como tercio de Saboya. Ha participado en misiones internacionales en Bosnia, Irak, Líbano y Afganistán, y su último empleo fue como agregado de defensa en la Embajada de España en México, entre julio de 2011 y el mismo mes del año 14, de 2015. Está en posesión de varias condecoraciones civiles, militares y navales de España, México, Italia y de la OTAN, habiéndosele concedido la del mérito docente naval de primera clase de la Secretaría de Marina Armada, de la Marina Armada. Hasta el 30 de noviembre del pasado 2018 ha ejercido como analista e investigador en el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México y profesor en el Centro de Estudios Navales, donde ha impartido las asignaturas de Liderazgo Estratégico y Seguridad Internacional en la Maestría de Seguridad Nacional y la de Estrategia en la Maestría de Administración Naval, así como numerosas conferencias relacionadas con la seguridad en la Maestría de Geopolítica.
También en el ámbito docente ha sido director del Departamento de Estrategia y Organización de la Escuela de Guerra del Ejército, profesor titular y coordinador de la licenciatura de Inteligencia Estratégica en la Universidad Anáhuac de México, profesor titular en el Centro de Estudios Superiores Navales de la Secretaría de Marina de México, profesor y colaborador en diversos centros docentes de la Secretaría de Defensa Nacional de México y en otras universidades mexicanas como la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, y el Instituto Tecnológico Autónomo. Profesor de la Universidad Anáhuac en la Ciudad de México y coordinador de la licenciatura de Inteligencia Estratégica, la que sigue colaborando como profesor emérito. Es autor de numerosos artículos, muchos de ellos publicados por el Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, y en el ámbito privado ha sido director nacional de la seguridad para EULEN en México y consultor para temas de inteligencia y seguridad en diversas organizaciones privadas y del Estado mexicano. Actualmente socio fundador de Two Worlds Collaborative Intelligence y profesor colaborador en ISEN de Cartagena, adscrito a la universidad. Por último, les presento la semblanza curricular de doña Julieta Berril Romero, licenciada y profesora, doctoranda, candidata al doctorado en Derecho por la Universidad Anáhuac de México, estudió la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y especialista en Derechos Humanos y Justicia Constitucional. Profesionalmente ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa de los derechos humanos, destacando su labor en la tercera Vistaduría General de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la Clínica de Interés Público contra la Trata de Personas del ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, y la Oficina de Naciones Unidas en México contra la Droga y el Crimen. Actualmente es coordinadora académica de la licenciatura de Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac México Campus. Una vez presentados nuestros ponentes, que van a tener unas breves intervenciones de unos 10 minutos cada uno de ellos para hablarnos de derechos, o en primer término de inteligencia, luego seguridad y en tercera posición derechos humanos. Van a intervenir, como les digo, 10 minutos cada uno de ellos y luego que ustedes pueden irlas formulando, luego les haremos una serie de preguntas. Ya les digo que ustedes mediante el chat pueden ir planteándonos las cuestiones que quieren que traslademos a los ponentes y yo luego personalmente haré una, vamos a decir, reducción, ¿no? Porque entiendo que si no el número de preguntas sería ingestionable. Pero vamos a dar paso, si les parece a todos ustedes, a la palabra a la doctora Magdalena Alcocer para que nos hable en primer término de la inteligencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Cruz. Gracias a todas las autoridades de la Universidad de Murcia, de ISEN, en nombre de nuestro rector, el doctor Cipriano García, les doy la más cálida bienvenida a este webinar. En estas complejas circunstancias en las que estamos pasando todos, muchas gracias, Luis, por aceptar moderar esta mesa. Gracias a Julieta, a todos nuestros alumnos de la Universidad de Anáhuac, a todos los ciudadanos de España que nos están escuchando y de países iberoamericanos. Muchas gracias. Bueno, pues el tiempo que tengo para hablar es tanto lo que hay que decir que solamente podré decirles escasos minutos, pero trataré de ser lo más breve para tocar los temas nodales que son más importantes. Y para ello me voy a permitir compartir una pantalla con ustedes. ¿Por qué es importante la inteligencia estratégica para la gente que nos está escuchando, que no está relacionada con estos temas? Bueno, es importante para transformar el mundo.
y para enfrentarlo de la mejor manera. Cada vez tenemos nuevos retos en nuestra realidad que representan la complejidad, lo cambiante a muy alta velocidad, lo volátil, lo incierto y lo vertiginoso. Hoy por hoy nos estamos enfrentando a una situación, a una pandemia, una situación muy complicada que tomó por sorpresa a muchísimos países, aunque he de decir que en términos de inteligencia estratégica ya estaba definido a partir de un documento que se llama Global Trends, establecido por el Consejo Nacional de Inteligencia estadounidense, que esto era posible que pasara. Lo que no sabíamos es cuándo iba a pasar y en qué magnitud, evidentemente. Las amenazas que tenemos a nivel de amenazas de seguridad nacional, pues tenemos amenazas tradicionales, tenemos amenazas catastróficas, y dentro de estas amenazas catastróficas tenemos, como les decía, la pandemia. Tenemos la globalización, tenemos la apertura comercial indiscriminada, tenemos situaciones de competencia nuclear aún entre los países, tenemos amenazas irregulares. Es decir, para no detenerme mucho en todo este tipo de amenazas, simplemente decirles que hoy tenemos amenazas asimétricas para todos los estados de seguridad nacional, que es cada vez más complicado enfrentarlas, y hoy por hoy necesitamos un conocimiento sistemático, ordenado, con pensamiento crítico para poder enfrentarlas. El mundo post-COVID, bueno, pues eso es lo que todos nos estamos preguntando. Hay un montón de seminarios que se están estableciendo en muchísimos centros de seguridad y centros de estudio. Ahora mismo estamos hablando de qué es lo que va a pasar a nivel económico, a nivel político, a nivel seguridad, a nivel social. Esas son las grandes preguntas. A nivel económico, evidentemente, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo han salido a decir la desaceleración económica y la caída que representa por encima de nuestras economías. En términos de seguridad, bueno, los retos que cada uno de los estados nacionales plantean, evidentemente, con sus propias problemáticas. En México tenemos nuestros propios problemas en términos de diferentes amenazas asimétricas. En términos sociales también, evidentemente, se va a presentar el tema de desigualdad, el tema de la pobreza, y esto generará un caldo de cultivo para que evidentemente se aumenten los índices delictivos. Entonces, si hoy la gente que nos está escuchando se pregunta, bueno, ¿qué es inteligencia estratégica? Inteligencia estratégica es recolección y análisis de información acerca de condiciones globales, es decir, cuáles son las amenazas potenciales a la seguridad de la nación y cómo transformamos esa información en conocimiento valioso, pero no solo en conocimiento valioso. ¿Para qué queremos ese conocimiento valioso si no lo podemos operar? Lo más importante es cómo vamos a operar ese conocimiento a nivel ya sea de seguridad nacional para los estados nacionales, a nivel de seguridad ciudadana para inteligencia policial, por ejemplo, para inteligencia táctica, y también a nivel de seguridad privada o a nivel de inteligencia corporativa para la parte de las empresas. Cómo generamos todas estas estrategias a través de diferentes metodologías y, por supuesto, para tener un conocimiento de 360 grados sobre lo que está sucediendo. ¿Dónde podemos trabajar y para qué nos va a servir la inteligencia estratégica? ¿Dónde se ubican hoy las tendencias de la gente que está haciendo inteligencia y dónde están ubicados? ¿Dónde están trabajando? Bueno, están ubicados en diferentes estados nacionales, trabajando con las administraciones públicas estatales, en las agencias de inteligencia de los estados, por supuesto, en departamentos de policía o ministerios, secretarías de seguridad, en unidades de gestión estratégica, en órganos de coordinación también, en unidades de inteligencia y de gestión de crisis. Y de sector privado, en los centros de estudio e investigación, en las fundaciones académicas, en centros de prospectiva, de consultorías de comunicación estratégica, de unidades de gestión de crisis, de comunicación online. Es decir, la idea de la inteligencia es cómo vamos a enfrentar lo vertiginoso, como les decía en un principio, cómo vamos a enfrentar lo cambiante. Y para ello necesitamos tomar previsiones ante las amenazas y riesgos que están sucediendo en el mundo y generar estrategias para la toma de decisiones, para tener una ventaja legítima sobre nuestros competidores. Pues eso sería todo por mi parte. He tratado de manejar el tiempo con la mejor de las prudencias y agradezco muchísimo. Muchas gracias, doctora Magdalena Alcocer. Ahora damos la palabra al maestro don Jesús de Miguel Sebastián. Buenas tardes, Jesús.
Jesús, doctor Jesús. No sé. Ya estoy. ¿Qué Bueno, pues en primer lugar agradecer al doctor Salvador Marín por presidir o por dirigir este webinar, al doctor Luis Cruz, gran amigo mío, y que has excedido en mi presentación, que es fruto solamente de la edad, no de mi capacidad. Para mí es una gran satisfacción recobrar el contacto, aunque sea virtualmente, con mi gran amiga Magdalena, con la que he compartido unos años maravillosos en la Universidad de Anáhuac, en un proyecto en el que estamos enamorados, que es la licenciatura de Inteligencia Estratégica, que de hecho aquí en España me están preguntando que por qué no hacemos una licenciatura aquí en España igual que tenemos en la Anáhuac. Bien, y es una oportunidad pues también pues de recuperar mi contacto con México, un país al que quiero con toda mi alma, que me ha dado durante 8 años una acogida extraordinaria, y de alguna manera pues yo sé que ahora hay muchos mexicanos que me están viendo, y para mí es una satisfacción. En mi doble condición, como decía cuando estaba allí, yo soy mexiñol, yo soy ya un poquito mexicano y un poco español. Así que en esta webinar Anáhuac y en Universidad de Murcia, pues yo encarno ese nexo de unión de lo mexiñol. Bueno, pues sin extenderme más, porque los que me conocen ya saben que tengo poca... tengo una tendencia a hablar más de la cuenta, entonces voy a entrar en el tema que me ha correspondido, que es hablar de seguridad. Bien, seguridad es una de esas palabras que se ha convertido en algo cotidiano de nuestra vida. Todos hablamos de seguridad, todos nos sentimos inseguros, todos tenemos esa palabra que la utilizamos para eso. Pero sí que debemos entender qué es la seguridad. La primera idea que les quiero transmitir es que la seguridad plena no existe. Aquel que piense que está seguro allí donde esté, está equivocado. Todos tenemos una vulnerabilidad, mayor o menor, pero todos tenemos una vulnerabilidad. Y por tanto, no existe la seguridad absoluta. Luego tenemos que asumir cuando hacemos un estudio de seguridad hasta qué punto nosotros tenemos aquí. Bueno, pues yo si llego hasta aquí, pues voy a tener estos riesgos. Llegar un escalón más arriba va a suponer una inversión mayor, va a suponer un esfuerzo mayor. Si estoy dispuesto a hacerlo, pues adelante. Y eso lo podríamos llevar a todos los órdenes de la vida. Otra idea que les quiero transmitir al hablar de seguridad en estos pequeños minutos que tenemos es que la seguridad está relacionada con la supervivencia. Más allá de definiciones, la seguridad es supervivencia. Entonces tenemos que identificar cuál es el elemento clave de la organización a la que le vamos a dar seguridad, porque el elemento clave es lo que define su supervivencia. Así, por ejemplo, cuando hablamos de la seguridad de un Estado, ¿cuál es el elemento clave de un Estado? La soberanía. Sin soberanía no existe el Estado. Luego, ¿qué es lo que tenemos que defender? La soberanía. Si hablamos de la comunidad, hablamos ¿de qué? De la identidad. La comunidad, ya sea del tipo religioso, del tipo étnico, tiene una identidad. En el momento que pierde la identidad ya no es comunidad. Luego nosotros tenemos que proteger esa identidad. Si hablamos de la persona, aquí tenemos dos vertientes. El concepto de la seguridad humana que habla Naciones Unidas. Por un lado, la libertad frente al miedo, es decir, la vida de la persona,
y por otro la libertad frente al deseo, por tanto el desarrollo. Luego esos dos elementos del ser humano es lo que define su identidad y por tanto lo que nosotros tenemos que proteger. Si hablamos del medio ambiente, pues hablaríamos de que es la sostenibilidad lo que le da la supervivencia al medio ambiente. Luego, nosotros nos tenemos que fijar en la sostenibilidad. Y si nos vamos al ámbito empresarial, ¿cuál es la supervivencia de una empresa? Pues su continuidad de negocio. Si no somos capaces de garantizar la continuidad de negocio, la empresa desaparece. Más allá hay otros aspectos que tenemos que proteger, como es su reputación, como la firma, como los activos, pero realmente si no es capaz la empresa de continuar, de llevar a cabo su negocio, le está faltando esa seguridad, ¿no? Entonces, ese es el concepto fundamental que debemos entender, la supervivencia. Y lo que tenemos que identificar es cuál es el elemento que proporciona la supervivencia de esa organización para focalizarnos sobre él para proteger. Y eso me da opción, que lo vemos en esta imagen que construí para mis alumnos de inteligencia estratégica y los volvía locos con esta imagen, porque si abrimos un libro vemos muchas definiciones de seguridad. ¿Qué pasa con las definiciones? Que es importante analizarlas, estudiarlas, pero dependen de dos factores. ¿Quién las hace? Cuando me refiero a quién, no es a la persona física, sino desde dónde la hace y en qué momento la hace, porque si agarramos una definición de seguridad de mediados del siglo pasado, no tiene nada que ver con la seguridad que estamos hablando hoy en nuestros días. Luego, es muy importante entender el momento. Por eso yo en este mapa mental hablaba de la seguridad como estado, como situación, como acción y como función. Son los 4 elementos de los que podemos hablar de seguridad. Como estado, ¿qué nos fijamos? En el objetivo. ¿Qué es lo que tengo que proteger? Así dependerá si yo tengo que focalizarme sobre la persona, sobre el estado, sobre una organización, sobre la que sea. Es decir, ¿cuál es el objeto que yo tengo que proteger? Y ese objeto me va a dar esa multidimensionalidad de la seguridad, porque tendré que atender, si hablamos del Estado, a su independencia, a su integridad territorial. Podremos hacerlo de una manera, una perspectiva militar, política, económica, ambiental, etc. Tiene muchas facetas. La seguridad no es simplemente la parte militar o policial, sino que tiene muchas facetas, como ven ahí en la imagen. Si nosotros nos fijamos en la situación, lo que estamos hablando al hablar de la situación en la seguridad, nos estamos refiriendo fundamentalmente a la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad que es la fortaleza o debilidad propia, hasta qué punto soy vulnerable a algo, ¿no? Y entonces yo tengo que ver dos aspectos fundamentales, el riesgo y la amenaza, que no es lo mismo. El riesgo podríamos decir que es, como pongo ahí, el peligro potencial de que algo atente a nuestros intereses. Es decir, ¿cómo me puede afectar a mí algo? Por ejemplo, si nos vamos al ejemplo de la pandemia que estamos viviendo ahora, ¿cómo me puede afectar? ¿En qué manera me afecta? Como persona, como Estado, como empresa. Entonces, ese es el riesgo. Está asociado a los efectos que tiene esa amenaza, porque la amenaza es el origen. ¿Qué me amenaza a mí? El virus. El virus es el originador de la pandemia. El virus es el que me origina los efectos entonces, vemos que la amenaza está asociada a algo que tiene una voluntad manifiesta de hacer daño. Por ejemplo, ¿el terrorismo qué es? El terrorismo es un riesgo. Bien. Al-Qaeda es una amenaza. Al-Qaeda es el grupo que dirige esa actividad para generarme un riesgo. El ladrón es la amenaza, el robo es el riesgo.
Entonces, es importante diferenciar. Y luego, cuando hablamos de esos fenómenos o situaciones, como es el caso de la pandemia, pues hablamos desafíos, porque es difícil colocarle dentro del concepto de amenaza, porque no existe una voluntad. El coronavirus no es un ser inteligente, no tiene voluntad de entrar en mi cuerpo y, por tanto, es una condición que yo no puedo. No es lo mismo enfrentarme a una amenaza que tiene una voluntad de actuar contra mí que a un ente que su función de hacerme daño viene por otras cosas. Y siguiendo en esa rotación de 360 grados, llegamos a la seguridad como acción. ¿Qué quiere decir la acción? Pues que en los medios y en los procedimientos que vamos a aplicar, es decir, estrategias y medios que vamos a utilizar. Eso es lo que tenemos que definir, hasta dónde estoy dispuesto yo a empeñar mi esfuerzo. Y si hablamos de una empresa, pues es el esfuerzo económico, entre otras cosas. Que yo, bueno, pues como ha dicho Luis, durante un tiempo he sido parte del sector privado y efectivamente, cuando hablas con historias de seguridad te dicen es que esto no da beneficios. No da beneficios tangibles, pero sí que da beneficios intangibles, ¿no? Entonces, como toda estrategia, como todo diseño de una actividad, requiere un esfuerzo, entre otros económico. Y entonces es la seguridad como acción, hasta dónde estoy dispuesto yo de comprometer. Y el último, es la seguridad como función. La seguridad como función está relacionada con la responsabilidad. ¿Quién es el responsable de dar seguridad? Bueno, pues nos vamos a la responsabilidad de quien decide. Hablaremos que la responsabilidad cada día es más integral, porque aunque el gobierno, si hablamos de la seguridad nacional, es el responsable del diseño de la seguridad nacional, no es menos cierto que a la seguridad nacional contribuyen las instituciones, la iniciativa privada, las organizaciones no gubernamentales, al final contribuyen todos. Y ahí pone una palabra que pone sociedad, porque tradicionalmente la sociedad ha sido el elemento pasivo de la seguridad. Yo voy a dar seguridad a la sociedad, a los ciudadanos. Y hoy en día la sociedad, el ciudadano, es un elemento activo de la seguridad. Hay que, como dicen los ingleses, hay que empoderar a la sociedad, hay que hacerla fuerte y que sea partícipe de la seguridad. Y para eso, y ya termino con esto, es importante tener en cuenta, y es una de las finalidades de estos cursos, en particular de este diplomado, es contribuir a desarrollar la cultura de seguridad y de inteligencia. ¿Por qué? Porque, como digo, la sociedad es parte de la seguridad. Y cuanto mayor conocimiento tengamos de la seguridad, más fácil será que esa seguridad alcance a todos los elementos que conforman nuestra sociedad. Bueno, pues esto es un pequeño avance de lo que con aquellos que estén interesados tendremos ocasión de hablar en los meses que dure nuestro diplomado, y que, bueno, pues ahí tenemos ocasión de discutir largo y tendido. Gracias. Muchas gracias, profesor de Miguel, por tu exposición, tu clarividente exposición. A continuación, vamos a dar la palabra a la licenciada Julieta Becerril, que nos va a hablar de derechos humanos. Bueno, no de derechos humanos, sino derechos humanos vinculados a los ámbitos de la seguridad. Muchísimas gracias, doctor Luis Cruz. La verdad es que para mí es un verdadero placer estar aquí el día de hoy, porque, bueno, es la materialización de una colaboración pues continua que hemos tenido entre la Universidad de Murcia, el Centro Universitario ISEN y, bueno, mis colegas de la Universidad Anáhuac, para lograr, ¿no?, este diplomado online que estamos por lanzar en Inteligencia y Seguridad Estratégica, que estoy seguro va a ser una joya de la corona de la universidad. Entonces, pues agradecer esta invitación a participar el día de hoy y pues
bueno, me dejan la tarea de preceder a doctores del nivel de la doctora Alcocer y del maestro Jesús de Miguel, que no es tarea sencilla, ¿no? Entonces, pues bueno, haré mi esfuerzo. La idea de mi intervención es que se pueda complementar esta visión de inteligencia estratégica y de seguridad con la visión de derechos humanos, ¿no? La verdad es que, como ya lo dijeron, la doctora Alcocer nos decía que esta inteligencia tiene que tener una función transformativa y el maestro de Miguel nos decía que esta sociedad tiene que ser activa en las labores de seguridad. Entonces, es que esta visión integral donde se incorpora a los derechos humanos como un enfoque central es lo que habla a lo que estamos invitados como visión de futuro de esta inteligencia y seguridad estratégica. En este sentido, el pasado 23 de abril del 2020, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, sacó un comunicado, un informe en el que hace hincapié en esto, ¿no? Y que va muy de la mano con la visión y misión de la Universidad de Anáhuac, que es poner a la persona al centro en la respuesta que se dé a esta crisis, ¿no? Estamos hablando en particular ya de la crisis del COVID-19 y no solamente en torno a que esta respuesta sea muy efectiva, sino también en torno a un segundo momento, que va a ser la recuperación post-COVID-19, pues para que esta sea efectivamente desde una visión sostenible, equitativa, de verdadero desarrollo y de paz, ¿no? Pues lo que hemos estado viendo en este tiempo, desde que arrancó la pandemia, es que frente a esta situación, los países se han visto en la necesidad de tomar medidas de carácter extraordinario para poder garantizar el derecho a la salud, ¿no? En este sentido, pues confinamientos excesivos con tal de reducir el ritmo de contagio del virus, es lo que se ha presentado a lo largo del globo, y pues esto no solamente afecta, que en primer momento, en una primera visión veríamos que afecta a la libertad de la persona, sino que también tiene repercusiones en su vida, en su trabajo, en su alimentación, en su acceso al agua, etcétera, etcétera, ¿no? Este principio de los derechos humanos que nos habla de la interdependencia que existe entre ellos, pues se materializa y vemos que afecta de mayor medida a los sectores más vulnerables. Aquí, pues la intención es un poquito dar el panorama de qué normativa existe al respecto y pues en materia de derecho internacional de los derechos humanos tenemos al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que precisamente habla de la obligación que tienen los estados en torno al derecho de salud, ¿no? Los estados están obligados a buscar y procurar el nivel más alto de salud física y psicológica posible para las personas. Y pues ante una enfermedad como la que se nos presentó, la del COVID-19, pues tomar medidas preventivas para que este tratamiento se les pueda dar preventivas y de tratamiento para a las personas que están bajo su jurisdicción. La interpretación del Comité de Derechos Humanos, del Comité DESC, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el que supervisa el cumplimiento de este pacto internacional, ha dado es precisamente que este derecho a la salud se materializa y está estrechamente vinculado a una serie de derechos adicionales. No podríamos hablar de una salud propiamente dicha si no hay una alimentación nutricional, ¿no? De hecho, hemos visto que uno de los factores que pone a las personas en mayor vulnerabilidad frente a este virus es el no tener una nutrición, ¿no? No estar adecuadamente sanos. Y pues precisamente vemos que está vinculado con cuestiones como el acceso a la información, el trabajo, la vida digna, etcétera, ¿no? Entonces están estos derechos concatenados. Precisamente en esta lógica es que pues es de mayor importancia observar qué respuestas dan los estados a este tipo de crisis, porque hemos estado viendo a lo largo de este tiempo que la comunidad internacional ha recogido situaciones en las que los estados han utilizado este confinamiento, estas medidas restrictivas necesarias, como un pretexto para socavar a la disidencia, ¿no? O para reprimir, y pues eso aleja mucho de la intención original y de la obligación que tienen. Precisamente la normativa que existe, que también tenemos al alcance, son los principios de Siracusa, y estos principios adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas en 1984 y las observaciones generales del Comité de Derechos Humanos nos hablan sobre
qué directrices existen para que los estados tomen decisiones en estos momentos de estados de emergencia y de restricciones a los derechos. Y pues la intención de estos principios es precisamente dotar a los estados de directrices autorizadas para que den una mejor respuesta. Algunas de las cuestiones que estos principios señalan, la primera es que cualquier restricción que se vaya a implementar tiene que ser conforme a la ley, ¿no? Eso es lo primero. Debe de perseguir un objetivo legítimo que sea de interés general. Estas restricciones además tienen que ser necesarias para los fines de cualquier sociedad democrática, tienen que ser idóneas, es decir, las menos intrusivas y restrictivas para los derechos, para cumplir este objetivo de garantizar la salud, y basadas en evidencia científica, ¿no? No deben de ser aplicadas de modo arbitrario ni discriminatorio. Y adicionalmente, una garantía más, que es que estas medidas tienen que tener una duración limitada, ¿no? Tienen que tener una temporalidad bien definida y estar sujetas a revisión. ¿Cuál es la intención de estas medidas cuando se crean? Pues precisamente, ¿no? Fortalecer la efectividad de la respuesta a estas crisis y estas amenazas, precisamente para que además se mitigue el impacto de este virus o de esta amenaza en las vidas de las personas, y además evitar generar problemáticas adicionales o exacerbar problemas ya existentes. Precisamente bajo esta tónica es que vemos que a nivel mundial las medidas que se han tomado han generado otra serie de problemáticas, ¿no? Entre las cuales voy a destacar algunas, las afectaciones a la libertad de expresión. Estamos viendo ataques a periodistas por querer revelar información contraria a lo que los estados nos están informando. Ya sin querer ventilar el caso de México en particular, pero bueno, hay mucha desconfianza a nivel internacional, fue materia de publicación en diversos periódicos de prestigio, que la información que se nos revela acerca del número de contagios pues es falaz, y pues en este sentido muchos periodistas han estado sufriendo ataques. Afectaciones a la libertad per se, hemos tenido también ejemplos en el mundo de uso excesivo de la fuerza para reprimir a personas que han roto el confinamiento, incluso llegando a afectar su vida, ¿no? Tenemos ahorita en México igual el caso Giovanni, un joven que por no traer el cubrebocas, la mascarilla, fue sometido por las autoridades y perdió la vida. Casos de discriminación, donde se ha estado discriminando a ciertos grupos, personal médico, xenofobia, maltrato a migrantes, a solicitantes de asilo y de refugio, por el cierre de fronteras y demás. Y también un tema que es pues fundamental y que hemos estado viendo tanto en México como en España, un incremento de la violencia de género, ¿no? Se han incrementado las solicitudes de apoyo. Durante el confinamiento, las mujeres que eran víctimas de violencia, pues se vieron en la necesidad de permanecer en casa con el posible victimario, ¿no? Pues a manera de conclusión, para ya ir cerrando, para respetar también el tiempo que se nos fue asignado, estas consecuencias que estamos viendo frente a la pandemia, pues nos dejan ahorita en una situación, nos adelantaba la doctora Alcocer, de crisis social y económica muy fuerte, que pues nos pone un reto a futuro para llegar al cumplimiento de estos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, y también como parte de la visión de futuro, pues vemos la necesidad de desarrollar más ampliamente algunos derechos, como sería el tema del derecho al Internet, y cómo este Internet nos ha servido para pues materializar otros derechos ahorita durante el confinamiento. Nosotros en México seguimos todavía en aislamiento, y el tema de la intimidad personal, ¿no? La protección de los datos que se generan en estas redes sociales, en estos mecanismos digitales, en las TICs, para que pues se nos garantice que el Estado va a hacer uso correcto de estos datos que se han ido recopilando, ¿no? Hasta aquí dejaría mi intervención. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Muchas gracias, Julieta. Muchas gracias por tu intervención. Y puesto que estamos en los derechos humanos, vamos a comenzar haciendo una serie de preguntas aclaratorias o, si queréis, provocadoras a nuestros ponentes. Y en ese sentido, Julieta, ya que estamos en derechos humanos, me gustaría preguntarte ¿qué derechos humanos consideras que se han visto más dañados o afectados en la gestión de las pandemias en nuestras naciones?
Gracias, doctor Cruz. Bueno, efectivamente, ahorita yo lo que observo es que el tema de el derecho del trabajo es una posible crisis que viene a continuación, ¿no? Nos adelantaba la doctora Alcocer que esta crisis económica pues hace un caldo de cultivo, ¿no? Para la delincuencia, y creo que en el caso mexicano, de hablar con algunas personas, pues sí ha habido una pérdida de trabajo en un 40% se habla, no sé, no son cifras oficiales, algunas personas han estado perdiendo el empleo. Esto, la verdad, nos pone en una situación muy precaria, ¿no? Yo creería que es una de las principales. El tema de la libertad, pues creo que es bastante evidente, y pues les comentaba, esta libertad de expresión, esta vida libre de violencia, en el caso de las mujeres, que ha sido muy emblemático y que pues ha sido una de las causas que se está tratando de rescatar, porque en el caso de México incluso se había dejado de invertir como política de Estado en refugios para brindar una alternativa a las mujeres que estuvieran siendo violentadas, ¿no? Entonces, un poquito ese es el panorama y bueno, no sé si esto contestó la pregunta. Sí, naturalmente contesta la pregunta, pero quería repreguntarte, ¿cómo crees entonces que podemos conciliar la seguridad necesaria en una pandemia con la defensa de los derechos humanos? ¿Cómo se puede encontrar ese equilibrio? Justo creo que ese es el dilema y la dicotomía en la que suelen estar los estados frente a estas situaciones, ¿no? Me parece que si se pone al centro a la persona, pues las respuestas y que se puedan brindar para hacer frente a estas crisis van a ser mucho más integrales para realmente no generar nuevas problemáticas, ¿no? Ahorita, como vemos, el resultado del manejo va a dificultar la recuperación económica que tenemos. Entonces, de nuevo habrá que apostar a que las personas nos desarrollemos con estos derechos humanos, que no son otra cosa sino que las exigencias mínimas básicas para nuestro desarrollo, ¿no? Basadas en nuestra dignidad humana, que se hacen frente al Estado. Entonces, pues vaya, creo que si se entiende que la labor de inteligencia y de seguridad tiene que ser para garantizar esto a las personas, a los gobernados, a la sociedad, son completamente complementarias. Muchas gracias, Julieta. Por seguir un poco con el asunto de la pandemia, que forma parte de nuestro programa de webinar, os pregunto lo siguiente. ¿Cómo es posible que un Estado como España, que tiene las pandemias dentro de su ley de seguridad nacional, no haya desarrollado en los últimos 5, 6, 7 años nada al respecto? Es decir, a España, y no sé el caso de México, pero hablo del caso de España, sí la ha peleado, sí nos ha atropellado, quiero decir, la pandemia sin haber escrito ni una sola línea sobre los protocolos necesarios para proteger a la nación y a los ciudadanos en el caso de una pandemia. ¿Me podías contestar a esto, Jesús? Que quizás tú sabes más de esto de la ley de seguridad. Sí, Luis. Mira, es curioso, yo hace poquito escribí sobre este tema, porque efectivamente desde el año 2011, que es la primera estrategia de seguridad nacional que tiene España, con el gobierno de Zapatero, y posteriormente a ella ha habido el desarrollo de otras 2 estrategias de seguridad. En todas ellas, igual que sucede en los países que la tienen desarrollada, como es el Reino Unido, como es Francia de alguna manera, como es Dinamarca, en fin, todos los países que tienen desarrollado su estrategia de seguridad nacional, en todos contempla las pandemias como uno de los principales desafíos a los que se enfrentan las sociedades musulmanas. Y es una opinión muy personal. ¿Qué ha sucedido con nosotros? No es que no se hayan desarrollado protocolos, de hecho los hay. Los hay, en España en particular los hay, protocolos para enfrentar una crisis sanitaria. Dejando de lado la gestión del gobierno, en la que no quiero entrar, por razones obvias, yo creo que hay un problema de identificación de la pandemia. ¿Por qué? Porque hasta la fecha
hasta la fecha, todas estas situaciones que ya habían sucedido, como fue el caso del ébola, como fue el caso de la gripe aviar, pues, ¿qué pasa? Que afectaba a los países del tercer mundo. Y nosotros veíamos desde fuera, ya lo hemos escrito, la pandemia, el impacto sobre los países desarrollados era mínimo. Sin embargo, en este caso, Europa se ha convertido durante muchas semanas en el foco principal de la pandemia. Y hablo de Europa específicamente porque somos el paradigma del estado de bienestar. Cuanto más en países que no tienen ese desarrollo. Entonces yo creo que por un lado como sociedad nos hemos visto desbordados por una situación que nadie se imaginaba. Todos hablábamos, y de hecho el que había un tipo de virus de la familia de los coronavirus es algo que está identificado desde hace meses, posiblemente años. No es algo nuevo, ahí está. Y que eso podía afectar y provocar una pandemia, por supuesto, pero bueno, pensamos que como en otras ocasiones, ¿dónde iba a afectar? En países poco desarrollados o nada desarrollados, en los que nuestra participación iba a ser tangencial. Bueno, pues íbamos a mandar médicos, mandaríamos algún tipo de temas de evacuación, ayudas humanitarias, y ahí hemos restringido, pero jamás, y eso yo creo que no había ningún analista que antes de finales del pasado año pensara que una pandemia de esas dimensiones afectara directamente a nuestros países. Yo creo que ese ha sido el gran problema, no tanto de que no había mecanismos, porque los hay. Yo he tenido ocasión de participar todos, cuando estaba en el Estado Mayor Conjunto, como director de la sección de planes estratégicos, en los ejercicios de gestión de crisis de la OTAN, y en todos ellos había alguna incidencia relacionada con este tipo de situaciones, ¿no? Y hay protocolos desarrollados por el Ministerio de Sanidad, porque, perdón, me extiendo un poquito, porque es que también es importante entender, porque a veces hablamos de sanidad y entendemos que la sanidad es algo que no tiene nada que ver con la seguridad. Hoy nos ha demostrado esta pandemia que está íntimamente relacionada con la seguridad. ¿Por qué? Porque ya la Escuela de Copenhague hablaba de la securitización. La securitización es precisamente evitar, cuando hablamos de la seguridad ampliada, que todo se entienda como un problema de seguridad, sino que nosotros lo que vamos es a gestionar un asunto para que pase de ser, como dice Emers, no politizado, es decir, por ejemplo, la sanidad en condiciones normales es no politizada. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros elegimos nuestro médico, elegimos nuestra asistencia, pero también es politizada. ¿Por qué? Porque el Estado tiene obligación de crear sus políticas sanitarias y es una de las principales políticas de cualquier gobierno. Por lo tanto, es un problema politizado. Y cuando llega determinada situación, se convierte en un asunto securitizado. Es decir, que sin ser propiamente de seguridad, tiene unas implicaciones para la seguridad, uno, de las personas, dos, del Estado, que tienen que ser atendidas con todo el rigor, con todo el esfuerzo de la nación. Jesús, sí. No puedo dejar de considerar que tu respuesta es muy benevolente con la administración de la pandemia, en concreto en España, pero creo que en la mayoría de los países. ¿Por qué? Porque debiéramos haber sabido, estudiado y pensado, por ejemplo, cómo se para un país, cómo se para económicamente un país y cómo se sujeta a esa situación. Y sin embargo, ningún Estado, desde luego en la Unión Europea, y creo que en ninguna parte del mundo estaba preparado para semejante. Y no es que nos hayan invadido los marcianos, es una gripe. ¿Me entiendes? Creo que es un poco benevolente porque efectivamente habrá protocolos sanitarios y habrá protocolos de seguridad de otro tipo, ¿no? De acción policial y demás, pero lo cierto es que como ciudadano
no me encuentro cómodo en un país que no piensa en los riesgos y en las amenazas ciertas, porque sí, cuando los han escrito, sí que han pensado en ellos, pero no han desarrollado la respuesta. Y te iba a preguntar, aprovechando, porque no quiero yo intervenir más de la cuenta, te iba a preguntar, en este mundo multipolar, líquido, sin valores, que diría Zygmunt Bauman, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos y las amenazas en las que dos países como México y España, puesto que pienso que la mayoría de los que estamos presentes en el webinar somos de esas dos naciones, ¿a qué nos enfrentamos? ¿Cuáles son los riesgos y las amenazas a las que nos enfrentamos? Yo te diría, Luis, que vivimos en un paradigma de la complejidad. Entonces, tradicionalmente venimos diferenciando los riesgos tradicionales que están asociados a las guerras y los nuevos riesgos que no son tan nuevos, porque cuando se habla del crimen organizado no podemos decir que sea un riesgo nuevo. Lo que pasa es que sí que tiene hoy en día unas dimensiones para la seguridad, en este caso nacional, importantes. O el terrorismo, o el tema del cambio climático, que tan en boga está. El problema es que hoy en día hay muchos riesgos, tanto los que llamamos clásicos, como son las guerras, como los nuevos, que en ese paradigma de la complejidad están interconectados. Es decir, hoy una guerra tradicional, no diré que sea imposible, pero es poco probable, prácticamente remotamente probable. Hoy existen el concepto de guerras híbridas que se juegan de muchas maneras, pero, o los conflictos internos entre países. ¿Qué sucede en este tipo de conflictos? Que son generadores de otros problemas que al final nos impactan. Por ejemplo, un conflicto interno en Malí, y eso lo vivimos en España directamente, ejerce un efecto multiplicador en la migración. Y la migración, sin ser un problema de seguridad, porque no es un problema estrictamente de seguridad, tiene repercusiones sobre la seguridad. Por lo tanto, estamos viendo como un riesgo que tradicionalmente lo dejábamos de lado, que no nos toca, pues nos toca. El caso de la pandemia, y vuelvo a insistir, ¿qué pasaba con las pandemias? Es que no nos afectaban a nosotros directamente, es que era algo que sucedían por ahí. ¿Y cuál era nuestra participación? Enviar ayuda. Pero siempre teníamos nuestra barrera. Y esa barrera se ha roto. Hoy no hay barreras. Evidentemente, el tema, al hablar de seguridad hay dos palabras. Globalización, porque por mucho que la globalización no desaparece, posiblemente no desaparecerá, va a cambiar y está cambiando, pero ha venido a quedarse. Y la interconectividad, estamos hiperconectados. Por eso, cuando sucede un problema de seguridad en una sociedad, vamos a llamarla subdesarrollada, con todas nuestras especies, que esa sociedad está menos conectada, su vulnerabilidad es menor, aunque parezca una paradoja. Sin embargo, nosotros que estamos hiperconectados, nuestra vulnerabilidad es mayor, afecta a todo nuestro sistema. El que se paralice la economía de Malí es un problema menor. El que se paralice la economía de España es un problema de gran impacto. Por tanto, hoy en día los riesgos son tantos y tan diversos que la función de inteligencia es fundamental. De hecho, hoy en día las grandes corporaciones están incorporando sus departamentos de inteligencia, o bien junto con los de seguridad o paralelos a los de seguridad, pero están creando sus departamentos de inteligencia, porque es necesario anticiparse, porque la inteligencia es proactiva y eso significa anticiparse. Y en el mundo de las pequeñas y medianas empresas, como no tienen capacidad para crear esas organizaciones, pues recurren, el doctor Marín se sonríe porque sabe lo que voy a decir ahora, recurren a empresas que nos dedicamos a eso, a esa inteligencia colaborativa, a crearles ese conocimiento
de lo que puede suceder y apoyarles en la toma de decisiones. O sea, los riesgos son tantos y con orígenes tan diversos que podríamos hacer una lista interminable. Lo que es importante es disponer de unos mecanismos como la inteligencia que pueda no evitarlos, pero sí prevenirlos y prepararlos. Este fin de tu respuesta me da pie a preguntarle a la doctora Alcocer qué papel juega en la seguridad la inteligencia, porque a veces tenemos la impresión de que la gente de inteligencia no se entera tanto. Y estoy pensando en el atentado terrorista de las Torres Gemelas. ¿Dónde buscan la información y cómo se gestiona la información de inteligencia? O mejor dicho, ¿cuál es el papel de la inteligencia en la seguridad? Que da el motor de la pregunta. Claro que sí, Luis. Bueno, como Jesús lo comentaba, es anticiparse justamente para atender todo lo que sean amenazas en términos de nivel de los estados y, por supuesto, prevenir riesgos. ¿Cómo te puedes anticipar? Bueno, yo siempre les comento en las clases a mis alumnos, el 80% de la información que se busca de fuentes abiertas está en la red, está en Google y está a disposición de todos. El tema es cómo procesamos en un mundo tan complejo toda la información que hay a nuestra disposición. Y ahí es donde están surgiendo temas importantísimos el día de hoy, como el tema de la inteligencia artificial. Cómo esta inteligencia artificial nos va a ayudar a gestionar toda esta información, evidentemente, para los tomadores de decisiones. Y de nuevo aquí con el tema de la seguridad, bueno, la seguridad es como la cara más visible en términos de inteligencia. Cuando todo el mundo escucha inteligencia, tiene en la mente el arquetipo de agencia de inteligencia, los servicios estadounidenses, el Mossad, etcétera, las agencias de los estados, pero la inteligencia también se hace en el sector privado y es importantísima. ¿Por qué? Para la toma de decisiones, para que no se obstaculicen sus actividades fundamentales. En términos de los riesgos que estamos viviendo ahora, pues tenemos un sector empresarial, por ejemplo, en México muy preocupado porque el tema de los delitos, la actividad delictiva no ha parado. El tema de los saqueos a carreteras, de comercializar también el tema de las mascarillas, asaltos a trailers en muchísimas carreteras en México, es un tema que genera una amenaza y que está obstaculizando la actividad y el tejido productivo del país. Y eso es importantísimo. Por supuesto que tomó por sorpresa todos los riesgos que hay, no los riesgos, sino tomó por sorpresa cómo se iba a gestionar. Creo que las lecciones, tenemos mucho que aprender ahora. Cómo se están gestionando las lecciones que vamos a hacer a partir en los países emergentes, en los países desarrollados, en la Unión Europea, cómo se gestionó, cuál fue la diferencia de gestionar los riesgos con estado de excepción o sin estado de excepción. En el caso mexicano, pues es importante porque estamos viendo aparentemente, o al menos en términos de la captura mediática en México de lo que está pasando con el COVID, es que hay un tema de cifras donde ya no sabemos si creer o no creer, se desdicen, es decir, no hay fiabilidad de las fuentes de información. Entonces, ¿con qué datos vamos a trabajar para la continuidad de las operaciones de los sectores más importantes del país? Y esto sucede en muchos países. Entonces, en términos de la seguridad, creo que los protocolos ahora no nos va a quedar duda que hay una gran área de oportunidad para generarlos para los países, para las lecciones que nos van a quedar y sobre todo para que no existan medidas y tentaciones autoritarias y para que lo que prevalezca sobre todo sea la parte de una inteligencia democrática en términos de un apego al Estado de Derecho, un apego, obviamente respeto a los derechos humanos, pero siempre existirá en los temas de seguridad un binomio entre la libertad y la seguridad. Eso es el dilema de toda la vida. Si tenemos los índices delictivos disparados, por supuesto que si haces una encuesta, la gente lo que va a querer es medidas punitivas, quieren medidas duras. Y hoy eso es lo que está pasando. Tenemos una participación importante hoy del ejército en las actividades de seguridad pública en el país. Tenemos un tema de reforma policial que aún está truncada. Tenemos muchos frentes abiertos en el país que representan áreas de oportunidades para la inteligencia, para que gestionemos de la mejor manera todos los retos que tenemos los estados nacionales. Doctores, como veis,
me permite el doctor Luis, como veis, esto daría para 3 webinars, para 4 webinars más. Ya han pasado 1 hora y 10 minutos. Hay 4, no sé, muchísimas preguntas. Hemos recibido por email 400 preguntas, ahora hay más preguntas aquí. Es un enfoque, evidentemente, como decía el doctor Jesús de Miguel, para la pyme, para la pequeña empresa, para la nueva profesión. O sea, está todo mezclado, es todo apasionante. Pero no vamos a gastarlo hoy en este webinar. Yo creo que ya lo hemos... ya hemos dicho que duramos 1 hora, llevamos 1 hora y 10 minutos. Tenemos personas relevantes también con nosotros hoy aquí, si les parece. Nos desplazamos para otro webinar para continuar todas estas preguntas, también moderado por el Luis, también intervenido por el resto de personas. Y a mí sí que me gustaría, para aprovechar 10 minutos adicionales, sí que me gustaría, digamos, hacer un cierre, darle la palabra al doctor José Fulgencio Angosto Sáenz, que es el decano de la Facultad de Derecho, el doctor en Derecho, y que ha sido uno de los padres de la criatura de todo el ámbito este de seguridad. Fulgencio, tienes tú la palabra, pues, para quería recibir el audio, si sé hacerlo un momento. ¿Ahora puedes hablar o no? Ahora. Muy buenos días, México. Muy buenas tardes, España. Yo simplemente, soy decano no de la Facultad de Derecho, soy decano de ISEN, aunque sí soy profesor de la Facultad de Derecho y soy doctor en Derecho. Yo simplemente quiero aprovechar para hacer 2 saludos y 2 agradecimientos. El segundo de los agradecimientos conectado con una reflexión y un propósito. En primer lugar, un saludo, quiero que hagan llegar en nombre del rector magnífico de la Universidad de Murcia, el doctor Luján, el saludo cordial al doctor Cipriano Sánchez, rector de la Universidad de Anáhuac, con el que hace unos meses tuvimos oportunidad de tener una fructífera jornada de trabajo aquí en Murcia. En segundo lugar, también he visto entre los participantes, y quiero saludarlo, no sé si está todavía presente o no, al doctor don Juan Cayón, rector de la Universidad de Nebrija, un viejo conocido de nuestra etapa en la que ambos éramos secretarios generales de nuestras respectivas universidades, de la Universidad de Nebrija y la Universidad de Murcia. Y dichos estos saludos, a continuación los agradecimientos. En primer lugar, agradecimiento a los ponentes, a la doctora Magdalena Alcocer, al coronel y máster don Jesús de Miguel y a la profesora y doctoranda de la Julieta Cerrín. Agradecimiento porque nos han ilustrado sobre el apasionante ámbito de la seguridad y la inteligencia estratégica que está de plena actualidad en estos momentos con el tema de la pandemia. Es un claro ejemplo de que aquello que parece muy teórico, pues en la práctica, fíjense dónde estamos en esta situación tan agobiante en muchas ocasiones, precisamente también porque no ha habido, a lo mejor, preparación suficiente. Han sido capaces en muy poco tiempo de que han dispuesto para mostrarnos la utilidad y nos ha mostrado también un avance del interés que esa diplomatura online de seguridad estratégica va a tener para nosotros en particular, para el público, para los interesados en general. Y tras este agradecimiento, un segundo agradecimiento que ya digo que conectaba con una reflexión, un agradecimiento al doctor Salvador Marín, porque es compañero de la Universidad de Murcia, Salvador Marín. Y en su propósito de internacionalización en el ámbito de las estrategias, de los estudios de seguridad, ha contado con el interlocutor idóneo. Él ha sido el artífice de este acuerdo de colaboración entre la Universidad de Anáhuac y ISEN, Facultad Adscrita a la Universidad de Murcia. Él ha sido el artífice porque su conocimiento, sus contactos, su sabiduría nos ha llevado a tomar las decisiones idóneas. Y este webinar es un claro ejemplo de que hemos acertado en el socio con el que queremos fortalecer nuestro ámbito de la seguridad y nuestro ámbito de internacionalización. La experiencia en este ámbito de la Universidad de Anáhuac, aquí se prueba y se prueba también en los estudios que ya llevan desarrollando más de varios años, son desde luego, ya digo, el socio idóneo. Esa es mi reflexión. Estoy muy contento porque hay mucho campo por delante y el propósito es que lo primero que hay que hacer es fortalecer esta diplomatura online y desde luego por parte de ISEN y yo en representación de la Universidad de Murcia en este centro adscrito, pues me propongo eso, fortalecer este primer punto de partida que es esta diplomatura online.
seguro que tenemos mucho futuro y muchos ámbitos por delante, como pueden ser doctorados, etc. Muchas gracias. Solamente eso. Pues muchísimas gracias, decano. La verdad que sin ti tampoco podíamos haber llegado hasta aquí. Por parte de la Universidad de Anáhuac, la doctora Magdalena, representando en este caso a la Facultad de Derecho, también creo que nos iba a decir unas palabras finales. Sí, muchas gracias, Salvador. Muchas gracias a doctor José Angosto por sus palabras. Como decíamos anteriormente, estamos muy complacidos con este convenio de colaboración que hemos firmado y estamos muy entusiasmados de llevar adelante este proyecto, que estoy segura va a ser un éxito rotundo. Y por supuesto, esto nos dará pie para realizar más webinars, para que ustedes estaremos, por supuesto, avisándoles y dándoles mayor información al respecto. Invitarlos, por supuesto, a otras actividades que tendremos de la Anáhuac y agradecer a toda la gente que nos escucha, que está presente, que se tomó tiempo para poder escucharnos. Muchas gracias a todos en nombre de la Universidad de Anáhuac. Muy bien. Si me permiten, veo entre los asistentes a Carlos Andreu, que es economista, un economista de prestigio, es el presidente de ISEN, Centro Universitario, y pues ya que está escuchando y se ha unido a nosotros, no sé si nos quiere añadir algo adicional. Creo que hay que darle la palabra. A ver, ahí estás. Creo que puedo hablar Carlos. Si ya. Buenos días, México. Buenas tardes, España. Muchas gracias, Salvador, por el detalle. No pensaba nada. Pero bueno, aprovecho un segundo para felicitar, para dar la enhorabuena a los ponentes, a la doctora Magdalena Alcocer, al maestro don Jesús de Miguel y a la licenciada doña Julieta Becerril. Han sido unas exposiciones magníficas, interesantes, muy bien argumentadas, densas en contenido y de las cuales yo he aprendido bastante esta tarde como neófito de la materia. Lo que sí prometo es reflexionar un poco sobre esto, porque entiendo que a quien no le va a interesar tener una visión o una cultura mayor sobre inteligencia estratégica y sobre seguridad. Pienso, al hilo de todo lo que se ha dicho, que estas dos disciplinas pues han venido para quedarse entre nosotros como ciudadanos, en las empresas, con una influencia importante a nivel nacional e internacional. Y como consecuencia de esto, entiendo que la licenciatura en inteligencia artificial que lleva a cabo online Anáhuac, la Universidad de Anáhuac, y la que lleva ISEN con grado de seguridad, pues creo que van a ser dos profesiones de futuro con un recorrido a largo plazo. Como presidente, tengo que terminar diciendo que nos sentimos muy orgullosos de haber firmado este convenio con la Universidad de Anáhuac, con la Universidad de Murcia, y quiero decirle, doctora Magdalena, que le transmita mi agradecimiento al rector, don Cipriano Sánchez, al cual le agradezco el esfuerzo que hizo al venir a Murcia para firmar el convenio, y le traslade nuestro agradecimiento como ISEN, y creo que el convenio ha sido el principio, un germen que se está plasmando en esta webinar de esta tarde. Nada más y muchas gracias. Pues yo creo que nada, que nos emplazamos para el siguiente. Ya lo han dicho los dos decanos, que son los que pilotan estos dos centros, lo ha dicho el director general también, pues para el próximo webinar, y intentaremos contestar todas las preguntas que veo aquí que están llegando. Estoy seguro que los ponentes van a contestar, os van a enviar vía email todas las preguntas que habéis hecho, y nos emplazamos para el siguiente webinar. Con muchísimo gusto, muchas gracias. Muchas gracias a todos y gracias por vuestra asistencia y vuestro interés. Gracias. Muchas gracias y hasta la vista.